Hemos escuchado cuatro ponencias muy diferentes, pero me atrevo a decir que ninguna de las propuestas o experiencias que hemos visto encaja del todo en nuestra normativa actualmente vigente. Sería muy difícil llevar a cabo cualquiera de ellas o copiar cualquiera de ellas. Por eso, nuestro último ponente, Gerardo Roger Fernández Fernández, es un experto en este tema y nos puede de alguna manera ayudar a entender algunas de las posibilidades que existen ahora mismo en plan normativo. Gerardo es arquitecto urbanista y diplomado en ordenación del territorio. Nacido en Oviedo, obtuvo el título de arquitecto en las dos especialidades en construcción y urbanismo en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Por lo que tengo entendido, esas dos especialidades, pues se podía optar a una u otra. Pues Gerardo ha obtenido las dos. Desde el año 1973, por favor, que hay mucho ruido en este edificio tan cuco, la verdad es que se oye demasiado. Desde el año 1973 desempeña el ejercicio libre de la profesión de arquitecto y diplomado en ordenación del territorio. De 1982 a 1989 es director del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Almería. Y de 1990 a 1995 es director general de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana. En la actualidad es socio director de proyectos de actuaciones urbanas SLP, consultora especializada en planeamiento y gestión urbanística, así como en análisis económicos de la actividad urbanística. Poca presentación necesita Gerardo, pero seguiré. Es corredactor no puedo no decir esto, corredactor de diversas leyes urbanísticas de diferentes comunidades autonómicas, de la Ley de Suelo del Estado 8/2007 y de su reglamento de valoraciones, bastante, digamos que adelantado para su tiempo. Destina su actividad profesional a la consultoría y formación de instrumentos de planeamiento y gestión urbanística. Ha publicado más de media docena de libros enfocados fundamentalmente a la práctica jurídico-urbanística, numerosos artículos en periódicos y revistas especializadas, así como imparte clases de urbanismo en numerosos cursos y máster de urbanismo y vivienda en España. Pues tenemos la posibilidad de escuchar en un experto a ver qué nos puede contar. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Deber de gentileza obliga a agradecer al Colegio de Arquitectos, encabezado por Miguel, por Javier, que fue el que más me llamó, por Mariana, a la Junta del Principado, a los dos directores generales, a mis dos colaboradores de toda la vida y amigos, Toño Gubía y José Manuel Cañal, bueno, y que me hayan invitado a esta sesión, entre otras razones porque, y lo agradezco, pero lo agradezco sin ningún problema porque para mí, no solamente, bueno, es un honor, pero es que es un placer, es un deber y además me trae a mi tierra, ¿no? O sea, que yo poder volver a mi tierrina, pues es una cosa que me parece estupenda, ¿no? Préstame mucho venir aquí, por lo tanto, si os puedo explicar además las experiencias que uno a lo largo de tantos años que llevo en esta historia, pues últimamente estoy planteando, colaborando con el Ministerio, con la Generalitat, con toda la reconstrucción de la Dana y tal, y con algunas otras comunidades autónomas, con la Castilla-La Mancha y tal. Bueno, y en mi tierra intervine en el rótulo y ahora colaborando también con la Dirección General y con la Consejería. Perdón. Pero se oye, ¿no? Vale. Pues. Vale. Bueno, pues
como os digo, pues el poder explicaros un poco mis reflexiones a lo largo de todos estos años. Ayer comentaba en la presentación del libro que uno lleva ya 50 años, aunque no lo parecen, 50 años en esta historia. Bueno, entro rápidamente a contaros, a ver si en media hora, porque ya vamos un poco más mal de tiempo, como os han entregado, que no sabía la propuesta o el borrador que había preparado para la ponencia, pues así me permitirá ir un poco más rápido. Bueno, viene bien, yo creo, está muy bien estructurado la jornada de esta mañana, porque desde el problema de la vivienda en Viena, de la que yo, no es que tenga envidia, que dices tú, no sé si es buena envidia o mala, la mía es cochina, porque es que tengo una envidia, me habréis leído y oído y tal, siempre pongo, por ejemplo, a Viena, porque me parece que es el ejemplo más espectacular. Por si acaso se me olvida, los que conozcáis Viena y no hayáis ido al Karl-Marx-Hof, y cuando vayáis a Viena por primera vez, cogéis la línea 4, vais hasta el final, os dejan la puerta de esa intervención de 1.300 viviendas con 4 patios y tal, que por cierto lo pusiste ahí en una de las otras, que es espectacular, es el ejemplo más claro de qué es un urbanismo público, de parque público de viviendas en alquiler social, ejemplar, paradigmático. Bueno, dicho eso. Vamos un poco entonces, empezó muy bien Alexis con el tema de Viena y ahora a mí me toca qué pasa con la vivienda en España, ¿no? O con la legislación, o con la normativa, o con el derecho a la vivienda en España. Bueno, yo creo que con eso cerramos un poco las 4 ponencias de esta mañana y luego ya por la tarde pues pasamos de la vivienda a la ordenación urbanística, etc. Bien. Vamos a ver. ¿Perdón? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer, los que ya peinamos rubio y hemos tenido alguna responsabilidad pública, yo la tuve, como muy bien ha dicho Mariana, en el Ayuntamiento y luego en la Dirección General de Urbanismo y con las leyes estatales y tal, bueno, tenemos que reconocer, y que llevamos trabajando desde la transición, debemos hacer autocrítica seria, real, honesta, a que nos equivocamos tremendamente en la política de vivienda urbanística hecha en España desde la transición. Y hay que reconocerlo, y me explico. Bueno, ya sabéis, la Constitución española, artículo 47 de la Constitución, derecho al acceso a una vivienda digna. Por cierto, segunda pata del artículo 47. Los poderes públicos ordenarán el suelo o algo así del interés general para impedir la especulación del suelo. Por cierto, 2 puntos. Única especulación prohibida en Europa, en las constituciones europeas y occidentales, seguramente. Ninguna dice que está prohibido especular con el suelo. Bueno, aquí está prohibido especular con el suelo. Que le digo a mis alumnos, menos mal que está prohibida la especulación con el suelo, si de estos años pasados no sé qué habría pasado, ¿no? Bueno, ni siquiera, esto se le achaca a Gregorio Pérez Barba, uno de los padres de la Constitución. Yo creo que aquel día estaban un poco animados, porque por lo menos podía haber dicho paliar la especulación, pero prohibirla. Bueno, bien. Está prohibida especular con el suelo. Y la tercera, la de participación pública de las plusvalías y tal. Bueno, pero voy al tema del derecho a la vivienda. Claro, ¿qué es lo que hicieron los partidos políticos, los gobiernos estatales y autonómicos y tal, en fin, los poderes públicos, qué es lo que hicieron para garantizar el artículo 47 de la Constitución, el derecho al acceso a una vivienda? Bueno, primer error, que hoy lo reconoce ya todo el mundo, renunció la administración española a la gestión pública. Seguramente apoyado en un argumento que era que como las empresas públicas que hacían vivienda pública eran franquistas, acordaros que durante el franquismo la obra sindical del hogar, el IPPV, el INV, regiones de Basta, hicieron 4 millones y pico de viviendas. Bueno, como eso era franquista, no sé, me imagino. Bueno, pues se planteó el tema de decir, bueno, ¿cómo resuelvo el problema? ¿Cómo satisfago el mandato constitucional al derecho a la vivienda? Bueno, pues me invento. Bueno, renuncio a la gestión pública. Renuncio. Me voy a apoyar en la musculatura privada, en los promotores privados. Pero claro, como tengo que garantizar la vivienda, me invento las llamadas VPO, las viviendas de protección oficial, que es una vivienda que le taso oficialmente el precio, voy a ponerle un precio de venta o de alquiler más bajo que el del mercado, de media 1/3 del precio de mercado. Claro, al promotor que lo vaya a hacer, porque eso sí, que lo hagan los particulares. Bueno,
miento, alguna administración pública, algún ayuntamiento, alguna comunidad autónoma hizo algo excepcional. El 90 y tantos % de las viviendas protegidas VPO que se hicieron en España desde el 78 para acá, pues son por promotores privados. Bueno, claro, para que le salieran los números al promotor había que darle una subvención. Se daba una subvención al promotor, para el que iba a alquilar, a comprar la vivienda y tal, como tenía un nivel económico bajo y tal, pues se le daba una ayuda. Bueno, eso suponía mucho dinero, pero nada de gestión. Doy el dinero a los privados y ya está, y que me lo gestione otro. Pero lo peor de todo es la tercera pata de ese sistema, que es que a los 10, 15, 20 o 30 años se podían vender en el mercado esas viviendas, se descalificaban. Os puedo decir, porque lo viví, con responsables públicos de la izquierda, no voy a decir de qué partido, que me decían, hombre, es que hay que dejarles que las vendan, porque así los nuestros pueden sacar unas perrillas. Digo, mira, ni los nuestros, ni los vuestros, ni los otros, ni los... Aquí no especula ni Dios, entre otras razones, porque lo pide la Constitución. O sea, si un señor compró una vivienda protegida en el año 1980 y como se va a vivir a Bilbao, pues la tiene que vender y tal, bueno, pues que la venda al precio de vivienda protegida de 1990. Que si la compró en 120.000 euros, pues a lo mejor la vende en 130.000. Pero no se descalifica y se vende en el mercado libre a 300.000. Bueno, ese proceso de desamortización que hicimos ha sido la debacle que es la que nos ha traído aquí. De hecho, del 80 para acá, más o menos se hacían unas 100.000, bueno, en España se hacían 300.000 viviendas al año de media. Sabéis que hay una ratio, bueno, ya lo he comentado 1000 veces, ¿no? La ratio de demanda endógena, de formación de primera residencia, de formación de hogares, en cualquier sociedad, esto da lo mismo que sea Viena, que sea Italia o que sea España, la ratio son 7, 8 viviendas por cada 1000 habitantes año. Digo de primera residencia, no de segunda residencia y tal, ¿no? O sea, en España 300.000. Bueno, desde el año 78 se hacían 300.000 viviendas año hasta que inició la década prodigiosa, aunque inició en el 98, que se van a hacer 600.000 y 700.000 el último año, ¿no? Bueno, de esas 300.000 que se hacían, 100.000 eran protegidas. Bueno, ¿eso qué supone? Que desde el 78 aquí, bueno, a la explosión de la burbuja, pero bueno, aquí se construyeron 4 millones, alrededor de 4 millones de viviendas protegidas, públicas y privadas. ¿Cuántas tenemos ahora? No llega a 300.000. O sea, lo hemos desamortizado, las hemos vendido en el mercado. Les hemos dado unas perrillas a los nuestros. Bueno, a los nuestros ya todos, dado lo mismo que fuera de izquierdas que de derechas y tal. Bueno, claro, tenemos hoy un parque, no público, un parque de vivienda a precio asequible, de vivienda protegida, que es un 2,5, un 3% del parque de viviendas principales. La media en Europa es 9,6% de vivienda, en este caso pública o privada, pero de precio asequible. En Viena, como muy bien ha dicho Alexis, es el 21 el público, el 40 y tantos por ciento entre el público, el 40 y tantos por ciento en Viena, el 30 y tantos por ciento de los Países Bajos. Más de 10 o 15 veces más. Y tienen problemas, como ha dicho Alexis, ¿no? Pero aquello es un catarro, nosotros tenemos un cáncer del carajo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ha producido todo esto? Bueno, pues que hoy los alquileres, hablando de alquileres, los alquileres hoy, de media, en ciudades medias y tal, están los 1.000, 1.200 euros al mes, ¿no? Todos sabemos, y a veces está reconocido por todo el mundo, que un ciudadano no debe de destinar más de un tercio de sus ingresos netos a la vivienda. Por lo tanto, en España hay muchísimo mileurista y mileurista que no puede destinar más de 300, 400, 500 euros al mes. Bueno, el alquiler medio son 1.000, 1.200, por lo tanto, no acceden ni para Dios a ese tema, ¿no? Es más, lo que podían pagar, los 600, 500, 700 euros al mes, es lo que vale en Valencia, no digo en Madrid, en Oviedo no sé cómo está, pero no digo en Madrid o en Barcelona o en Menorca. En Valencia vale el alquiler de una habitación, que yo añado y les digo, una habitación, vamos a decirlo como debe decirse, con derecho a cocina. Recordáis que en los años
después de la guerra, bueno, a principios de siglo, a finales del siglo XIX, principios del XX. Yo estuve, os comentaba ayer y tal, me han llamado, he estado en el Congreso de Diputados de España, ahora 3 o 4 meses, que me llamaron para contarles el problema de la vivienda a todos los miembros de la Comisión de Vivienda del Congreso de Diputados. Bueno, hace un mes y pico estuve en Bruselas, me llamaron del Parlamento Europeo para contar lo mismo. Bueno, pero el día que estuve en Madrid, había salido aquel día, iba leyendo en el AVE y tal, aquella noticia que el PIB de España era el 2,5, el 3, era el doble de Europa. Y el paro había bajado no sé cuánto, y el empleo había subido no sé qué. Bueno, éramos, como decía el presidente, esto era un cohete. Bueno, no será un cohete, pero será un avión, pero bueno, vale. Y les digo a los diputados, pero bueno, vamos a ver, estamos en un país que por lo menos va bien, como diría Aznar, ¿no? España va bien, y en el tema de la vivienda estamos en el siglo XIX. Solo nos falta Pérez Galdós otra vez y Pío Baroja para empezar a contarnos estas historias. Es que es vergonzoso, ¿eh? Es vergonzoso que hoy la media, vuelvo a decir, son 1.000, 1.200, 1.300, 1.400 euros al mes, y que cada vez es peor, ¿eh? Cada vez se va perjudicando, cada vez dificultando más el acceso a la vivienda. Bueno, es tal el tema que a mí es lo que me da un cierto punto de optimismo. Lo contábamos ayer en la cena, en la reunión y tal, que es tal la sensación, bueno, socialmente ya sabéis que las últimas encuestas dan que el primer problema de la vivienda para todos los ciudadanos es la vivienda. El primer problema más grave para la sociedad es la vivienda. Primero el segundo. Todos los partidos políticos están muy preocupados, los medios de comunicación, todos, de izquierda a derecha y todos, ¿no? Y bueno, si existe esta preocupación tan enorme, bueno, a ver, se acabará resolviendo el tema, ¿no? Bueno, esa es mi esperanza por lo menos. Pero el problema es que, como os decía, pues, vamos a ver, bueno, lo tenéis ahí, como os decía, el problema es que hoy, o desde el 78 para acá, España se dedicó a intentar resolver el problema de la vivienda con ese invento de la vivienda protegida y apoyándose en la musculatura privada y con ese proceso desamortizador nos ha llevado a donde estamos, mientras que en toda Europa, no solamente es Viena lo que ha contado Alexis, en toda Europa, bueno, el CARS más joven es de 1923, empezó en el 23, entre guerras. O sea, llevan un siglo en toda Europa, pero no solamente Austria, Viena, Alemania, los Países Bajos y tal, todos iban construyendo parques públicos de viviendas en alquiler social permanentes. Lo contrario de lo que hicimos aquí. Y además se hacía públicamente, y una parte de los privados, como el ejemplo, repito, el ejemplo de vivienda es de quitarse el sombrero 7 veces, ¿no? Porque no solamente el 21% de las viviendas públicas la ha hecho la administración pública como promotor público, sino que el otro 23% lo hacen unos privados, que no es la cooperativa aquí, bueno, ya se ha explicado, que también se alquilan un poco más caras y tal, pero es otro precio asequible y tal. Algo parecido, si queréis, a como estaba el precio tasado aquí con las VPOs, pero no se venden nunca. O se venden al precio, o se traspasan al precio oficial, ¿no? Bueno, pues aquí hicimos esa barbaridad. Bueno, ¿qué medidas, y voy rápido, porque soy media, voy rápido a contaros qué medidas yo creo que hay que aplicar y que ya están aplicando, por lo menos pensando y recogiendo tanto la legislación estatal como las autonómicas. La legislación estatal, ya sabéis que se hizo la ley 12/2023, me parece, la ley de derecho a la vivienda, que plantea las posibilidades de hacer parques públicos de vivienda, regula medidas a corto plazo, por ejemplo, lo de limitar los alquileres, que es una medida que está muy bien. No es una medida, es una medida coyuntural. Lo de limitar los precios de los alquileres permite que los alquileres no suban desaforadamente. O sea, que el que alquila una vivienda a 800 euros, pues que puede alquilar un 2 o 3% más, el IPC o lo que sea y tal, y el que alquila a 3.000, pues 3.300. No nos resuelve el tema de tener muchas viviendas a 500 euros y a 400, pero permite coyunturalmente que por lo menos eso no suba. Por tanto, es una medida que está bien. No sé por qué tanta animadversión por algunos responsables públicos este tema, porque
yo creo que es positivo, no tiene más, no resuelve el problema estructuralmente, pero sí da respuesta coyunturalmente al tema, ¿no? En las regiones tensionadas, en las zonas tensionadas, etc. Pero luego potencia la promoción de parques públicos de viviendas en alquiler asequible, plantea ya con carácter básico que en las parcelas de equipamiento se puedan hacer viviendas dotacionales o alojamientos dotacionales, que es otra vivienda protegida, que da respuesta a las necesidades sociales. Bueno, ahora comentaré un poco más eso, ¿no? En Asturias el ROTU aparece ya en el artículo 4 lo de las viviendas dotacionales, aparte de la vivienda protegida, ¿no? Aparece también lo de las viviendas dotacionales. La verdad es que eso hay que ampliarlo más en los borradores. Me consta en la LOITEA pues, se amplía todo eso más. Bueno, en otras legislaciones tienen eso ya más desarrollado. La de Valencia, la Comunidad Valenciana, redactada por el PP en el 2015, ya viene todo esto de las viviendas dotacionales y tal. La reserva de vivienda protegida es poquita, pero el poder, la posibilidad de hacer viviendas dotacionales y demás ya está ahí bien regulado. Bueno, todos los partidos políticos, todos los poderes públicos en las administraciones públicas están dando o intentando regular este tema. Bueno, ¿cómo habría que hacerlo? Y creo que se está haciendo, o es la intención. Bueno, por simplificar, como tenéis la ponencia, por simplificar. Yo, simplificando mucho, con el riesgo que tiene la simplificación, lo que es la producción de vivienda, en términos generales, la divido en tres modalidades. Primera modalidad, la de exclusiva iniciativa privada. Vivienda de renta libre, privada, en el que un promotor va y compra un solar en el Paseo de Gracia de Barcelona, que vale la de Déu, y lo paga, y luego vende los pisos en 3 millones de euros y se lo paga. Bueno, muy bien. Iniciativa privada pura, la mano invisible de Adam Smith, que lo regule eso y ya está. ¿Qué tienen que hacer los poderes públicos? Nada, controlar que la licencia está bien y no sé qué, punto. Y luego ya vendrá fiscalmente lo que tenga que pagar el impuesto social, lo que sea. Pero los poderes públicos, ni un euro para ese tema, ni un minuto de los responsables públicos para pensar, oye, allá ellos. Estamos en una economía social de mercado abierta y por lo tanto, pues, un tío promueve o produce pisos a 3 millones y se los compra, pues allá hay. Segunda modalidad, la llamada público-privada, que ¿cuál es la que se utiliza en España fundamentalmente? Algo parecido también a lo que pasa en uno de los temas que aparece en Viena, que es el régimen de derecho de superficie. ¿La público-privada en qué consiste? Que además se está haciendo, me imagino que aquí también se estará haciendo, la administración pública aporta el solar, un suelo que lo ha obtenido gratuitamente el ayuntamiento, bien de VPO, ¿no? por el porcentaje público de plusvalías, o bien de las viviendas dotacionales, que ahora comentaré algo al respecto, ofrece ese solar, lo saca a concurso para que se presenten promotores inmobiliarios a hacerlo. Por lo tanto, es público-privado porque la administración pública ofrece un solar, se lo da gratis a los promotores, lo cual no está nada mal. El mayor muerto que tiene un promotor inmobiliario es andar buscando solares y que te lo den ahí como para quejarse, ¿no? Bueno, el que gana el concurso, ¿qué hace? Construye el edificio, lo explota durante 50, 60, 70, hasta los 99, ¿no? 50, 60, 70 años, cobra las rentas mensuales y tal igual. Bueno, es el gestor de ese tema, y a los 70 años o ya, o a los 50, a los que ya, se revierte el edificio a la administración. Bueno, ahí, por lo tanto, dices, bueno, es público-privado, no está mal. Bueno, ¿qué problema tiene este? O bueno, ¿qué problema no? ¿Qué características tiene esto? Es importante ver las variables, los factores económicos. Claro, la producción de esas viviendas, entre los factores de producción, el suelo vale 0, porque se lo han dado gratis. Pero el promotor tiene que construir esas viviendas y tal, y lógicamente requiere un beneficio empresarial. Yo a mis alumnos siempre digo, no hay empresarios sin fronteras, ¿no? Que va a promover eso para ganarse unas perras, ¿no? ¿Cuál es el beneficio empresarial? Pues el 10, el 12, hasta el 18% que fija la orden ECO 805-2003, hay margen suficiente. Por lo tanto,
Eso es un factor que se añade. Y luego tiene que financiar en una entidad financiera normal que le pague. Le darán como mucho el 80%, hoy como mucho le van a dar el 80%, ¿no? Del coste. Bueno, pero en fin, ¿eso cuánto es? ¿Un 7, un 8, un 10%? Por ahí. Claro, la suma de todos esos factores da lo del precio medio que os he dicho antes del alquiler. Eso da que para que el promotor, explotando durante 70 años y no sé cuánto, lo pueda alquilar 1.900, 1.000, 1.200 euros al mes. Y yo digo, chapó, muy bien, porque eso permite que todos los que ganan de 3.000 o 4.000, de 3 o 4.000 euros, que son los que pueden pagar ese 30% de 1.000, 1.200, pueden tener acceso a la vivienda. Por lo tanto, satisface el derecho a la vivienda a los ciudadanos de clase media, medio baja, tal, los que ganan 3 o 4.000 euros. Bueno, por lo tanto, iniciativa privada para los plutócratas, iniciativa público-privada para las clases medias y tal. Pero por debajo de 3.000 o 4.000 euros, ¿cuántos hay en España? La de Déu. La de Déu. Todos los mileuristas, bimileuristas y trimileuristas, que no solamente son arquitectos, abogados, ingenieros que tenían carrera durante 5, 6 o 10 años, van a ganar, y dándose un canto a los dientes, 1.500, 2.000 euros al mes, como mucho. Que no pueden, bueno, y todo el sector servicios y tal, bueno, todos esos son cautivos, bueno, esos no les satisface el modelo global de la iniciativa privada pura o el público-privada, o la público-privada. ¿Cómo se resuelve ese tema? Bueno, la única forma de resolver ese tema es, como se ha hecho en Europa en todo el periodo de entreguerras para acá, que la administración pública se convierta en promotor público de viviendas y, por lo tanto, promueva viviendas públicas en alquiler social permanente. Aquí no se descalifica ni una puñetera vivienda. Vivienda pública que recibe un euro público no se debe descalificar. Sigue todavía en algunas comunidades, sobre todo aquí no, pero en algunas comunidades siguen con estas historias. No aprenderemos nunca, ¿no? Porque lo que os he dicho de la experiencia de los años desde la transición paga, ay, por favor, que no hace falta ser premio Nobel para estas cosas, ¿no? Bueno, pues a lo que voy. Fijaros, ¿qué hace si la iniciativa pública crea una empresa pública para hacer las viviendas? Bueno, el suelo, valor cero. En los factores de producción, el suelo lo ha obtenido gratuitamente. Bueno, gratuitamente. Error. Le ha dado el aprovechamiento urbanístico un día a unos propietarios para que le cedan el suelo sin aprovechamiento urbanístico y, por lo tanto, gratuitamente para el ayuntamiento, pero no para los particulares. Los particulares se han llevado el jamón, los propietarios llevan el jamón y ceden el hueso y el tocino. O sea que cuando decimos, bueno, lo decía muy bien Mariana ayer, que esto de que los propietarios ceden al ayuntamiento gratuitamente el suelo, suspenso. Aquí el único que cede algo es el ayuntamiento, que le cede el 90% del aprovechamiento a los propietarios. Y se queda el ayuntamiento con el 10 o con el 12. Eso es lo que es cierto. Escribimos las leyes, además. Es que parece que estamos intentando que cuele las cosas. Bueno, a lo que voy. Por lo tanto, el suelo para la promoción pública de vivienda, cero. Beneficio empresarial, cero. La promoción de la vivienda pública lo que busca es la rentabilidad social, cero, ni un puñetero euro de beneficio empresarial. Costes financieros, el ICO, el BEI. Bueno, si hubieran venido los de Navarra, que al final no han podido venir, ¿no? Se hubieran dicho que incluso en Barcelona, la empresa municipal de vivienda y la de Navarra están haciendo vivienda pública y tal, con una financiación del 3,5%, con el BEI incluso, con el Banco Europeo de Inversiones. Bueno, por lo tanto, con financiación pública, el 3 o el 3,5%. Bueno, eso, y en el libro ese que he publicado y que ayer presentábamos y tal, ahí hago números y sale que con eso, una vivienda 50, 70 de un dormitorio, 2 dormitorios y tal, sale de precio de renta mensual 300, 400 euros al mes. Y otro tema muy importante, porque todos hoy asumimos que la vivienda por fin se asume que es la quinta pata del estado del bienestar, igual que la educación y la sanidad, etc. Pero esto tiene una diferencia enorme a favor de la vivienda.
porque podríamos decir, hombre, pues si para la pata del estado de bienestar, de sanidad y de educación y no sé qué, pues prevén no sé cuántos millones, todos los presupuestos y tal, para vivienda igual. No, con muy poquito es suficiente, porque los costes que comporta satisfacer la sanidad o la educación es un gasto a fondo perdido. Tú haces una universidad y te gastas 50 millones y encima todos los años tienes que ir poniendo pasta. Y lo mismo pasa con un colegio o con un centro de salud o con un hospital. Con la vivienda en alquiler no. Esto no es un gasto, esto es una inversión social que se recupera. Por ejemplo, en los datos estos que os decía, y lo tenéis en el libro tal, una vivienda de 50 metros, por lo tanto de 1 o 2 dormitorios, ¿no? Hecha con gestión pública, como estoy diciendo, no solamente la renta mensual sale 300, 400 euros, es que ese capital se recupera en 30 años. Por lo tanto, no es un gasto, no genera deuda. Es un tema que se recupera y tal, y están los institutos estos financieros de las comunidades autónomas y del Estado. Bueno, es más, hoy el ICO tiene, en este año tiene 4.000 y pico millones, el ICO, tiene 4.000 y pico millones destinados a vivienda. Bueno, fijaros, para garantizar, bueno, os he dicho antes que, claro, después de ese proceso desamortizador que hemos hecho, nos hemos quedado sin vivienda tal. Y bueno, vamos a intentar recuperar esto un poco. Bueno, yo he puesto un número global de, bueno, vamos a ver si podemos hacer 2,5 millones de viviendas públicas, 2,5 millones de viviendas públicas a un plazo, yo pongo 40 años. Vamos a poner 2 generaciones, 40 años. Bueno, claro, 2,5 millones de viviendas a 40 años son 50.000 viviendas al año. Lo primero que me decían cuando yo intervine en una comisión de trabajo que organizó el ministerio y tal, pero por eso, digo, no, eso es la mitad de las que se hacían en los años 80 y 70 y 90, que se hacían de las 300.000, 100.000 eran protegidas. Lo vamos a poder hacer ahora 50.000. Bueno, digo, y de esas 50.000, 25.000 que haga la mitad, a punto, que la mitad la pague el Estado y las otras 25.000 que lo pagan las 17 comunidades, bueno, que la paguen, que las asuman las 17 comunidades autónomas, que tocan a 1.500 años. Bueno, eso, en números redondos, al año son 5.000, 6.000 millones de euros. 2.500 o 3.000 para el Estado y los otros a 100 y pico, no sé cuántos, para las comunidades autónomas. ¿Eso no se puede asumir? Claro que se puede asumir. ¿Qué es lo que se necesita para asumirlo? Que lo tienen ya asumido. Yo esto, como se lo he contado, y se lo he contado en el Congreso de Diputados y en Bruselas y a los partidos políticos y tal, no, tienes razón. Pero, ¿dónde está el problema? En la asunción por parte de la administración pública, sea del Estado, como de las comunidades autónomas, como de los ayuntamientos, de hacer una empresa pública de gestión que sea capaz de promover unas viviendas y luego cobrar los costes, las rentas mensuales y tirar a la calle del jeta que no paga y tal. Ser al fin y al cabo, bueno, pues el gestor de todo ese tema. Bueno, eso os puedo decir, claro, eso fue a lo que renunció la administración española con la transición, un poco absurdamente, pero bueno. Bueno, hoy cuesta Dios y ayuda. Bueno, el gobierno central ya anunció, y están en ello, entre comillas, transformando el SEPES en una empresa pública para hacer esto. Bueno, a ver si es la empresa, porque van un poco lentos. Y que a ver si el resto de las comunidades autónomas y ayuntamientos y tal se meten en esta historia para hacerlo. Porque si no se hace, si esto no se hace, todos los miluristas y trimiluristas no van a tener posibilidad de acceder. A lo más que podrán llegar a una habitación con derecho a cocina. Y eso va a acabar con... Bueno, un día, yo siempre digo que tenemos una juventud en estos momentos que es franciscana. Porque yo no sé cómo nos salen ya a quemar por ahí y tal, porque es que es vergonzoso que tengamos este problema de la vivienda. Y fijaros que, y termino ya con el tema del suelo y de las viviendas dotacionales y demás, comentamos, bueno, todos los que nos dedicamos al urbanismo siempre decimos que la mejor política de vivienda es una buena política de suelo. Y es verdad, si no hay suelo para poder construir en ello viviendas asequibles y tal, pues no hay tutía. Bueno, sabéis que en España eso no lo tenéis en Austria. Una de las ventajas que tiene dentro de la extravagancia
del sistema urbanístico español, que no tiene nada que ver con el resto europeo y tal, es que aquí les garantizamos los derechos edificales, les garantizamos los derechos especulativos, siempre que cedan previamente calles, zonas verdes, equipamientos, no sé qué, y el 10, el 15% del aprovechamiento. O sea, en España la administración consigue una parte del suelo gratuitamente para hacer vivienda protegida. Y luego está el tema de las viviendas dotacionales o de los alojamientos dotacionales que llamáis en Asturias y que está muy bien, y que está en la ley del Estado, como os he dicho, la ley de vivienda, en el que una vivienda dotacional es un uso de interés social que exactamente igual que una parcela de equipamiento. Se puede hacer un colegio, se puede hacer una guardería, se puede hacer una biblioteca, se pueden hacer unas viviendas rotacionales, porque esto es demanial. Pensar, os cuento ahí en la ponencia, que hay unas enormes diferencias entre la vivienda protegida o el suelo para la vivienda protegida y el suelo para la vivienda dotacional o alojamiento dotacional, porque el suelo para vivienda protegida es patrimonial, se puede comprar, se puede vender, tiene un valor urbanístico el 10, el 15, el 20% del aprovechamiento. La vivienda dotacional es demanial, es dominio público, es como un colegio, no se puede vender, solamente se puede alquilar temporalmente. Y luego además, bueno, lo lógico es hacerlo rotacionalmente. Os cuento para que veáis, en Valencia, en la Comunidad Valenciana, en la legislación valenciana, redactada por el PP y aprobada por el PP, porque el apoyo en ese caso del Partido Socialista, que estaba en la oposición, plantea que las viviendas dotacionales se pueden hacer en equipamientos públicos, son compatibles con cualquier otro equipamiento. Es más, siempre los enemigos de estas cosas dicen, hombre, es que vas a perder el suelo del colegio para hacer viviendas. No. Si el suelo para el colegio es necesario mantenerlo, pues mantienes toda la parcela para el colegio y de la planta primera para arriba, tal, pues haces 4 plantas de viviendas dotacionales, haces 2 equipamientos, porque son equipamientos. Por lo tanto, y en régimen de propiedad horizontal, o sea, no tiene ningún problema. Sencillamente, bueno, que en esa parcela van a coexistir, tendrán que estar la Consejería de Educación y la Consejería de Viviendas, si esas viviendas son autonómicas o del Estado, bueno, de quien sea, pues plantearán ese tema de régimen de propiedad horizontal, pero nada más. Y es más, en Valencia, y repito, aprobado y por el Partido Popular y, bueno, solo aprobó todo el Parlamento valenciano, pero fue propuesto por ellos, que estas viviendas dotacionales, alojamientos dotacionales, ahí se llaman equipamientos residenciales, no sé cómo se llama. Bueno, pues se destinen a menores de 35 años, sin vivienda, mayores de 65 sin vivienda, víctimas de violencia de género, víctimas de desahucios o otros colectivos. Tal. Y son rotatorios, por ejemplo, en el País Vasco son cada 5 años, hay que ver el tema por si ya tiene que dejarlo en manos, bueno, y vuelve otra vez al ayuntamiento, ¿no? y vuelve otra vez a la comunidad del ayuntamiento a quien esté promoviendo eso. Bueno, pues por lo tanto, como veis, suelo para hacer vivienda pública, hay por un tubo, hay, como decimos en Asturias, hay asgaya, suelo para esto. Porque no solamente están los de las viviendas protegidas, que es verdad que no hay mucho, porque claro, esto viene de las cesiones de las unidades de actuación, de los sectores urbanizables, todos los anteriores, muchos los ayuntamientos los han vendido y no sé qué, bueno, en fin. Y ahora, desafortunadamente, con la crisis, desarrollo de unidades de actuación o de sectores urbanizables hay muy poquitos, por lo tanto, suelo para vivienda protegida muy limitado. Pero en equipamientos, lo que queramos. En Valencia capital, dentro de la ciudad consolidada hay 500.000, 50 hectáreas de suelo urbano, urbanizado, calificado para uso escolar y ha obtenido criando malvas. Que yo le decía al consejero anterior, pero ponte a hacer ahí viviendas dotacionales por un tubo. Pero ¿qué haces que no haces nada? No, es que dicen en la Consejería de Educación que ellos quieren mantener y tal. Oye, pues que el presidente de la Generalitat diga, pegue un puñetazo a la mesa y llame al consejero de Educación y al consejero de Vivienda y diga, oye, esto se hace porque sí, porque se hace. No tiene ningún sentido no hacer lo contrario. No. Bueno, pues como veis, hay más que suficiente suelo. Eso de que falta suelo es falso. Es falso, es erróneo. Hay suficiente suelo para que se puedan hacer estos parques públicos de viviendas en alquiler, que es la medida estructural que da respuesta o que dará respuesta a los problemas de España. Y nos homologará en cierta medida al centro Europa y a la querida
y envidiada Viena. El problema, pues yo, y ya termino, el problema es que, y os lo puedo decir porque con el Ministerio, con las comunidades autónomas, con los ayuntamientos grandes y medianos, es que yo, ¿cómo le voy a decir a mis funcionarios? Yo no tengo funcionarios para montar una empresa pública que se pongan a cobrar alquileres. Bueno, si no los tienes, pues crea una empresa mixta incluso. Puedes contratar a 2 o 3 expertos por ahí de fuera para eso. Si no creas una empresa mixta con particulares que cobrarán el 3%, el no sé qué, de los alquileres, y ellos se encargarán de todas esas cosas. Pero no podemos renunciar a la gestión pública directa o mixta, ¿no? Junto a los particulares para resolver el problema de la vivienda, repito, será la mitad o así de todos los españoles, ¿no? De los 1.000, 2.000 euros, por lo menos 1.000 euristas, o se resuelve el tema por gestión pública o no se resuelve. Nada más y muchas gracias, a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Gerardo. Como ya lo he hecho habitual, voy a hacerte la pregunta que se me ocurrió rápidamente. Estaba pensando cuando estabas contando las 3 modalidades digamos que simplificadas de poder construir viviendas. Bien, yo estaba pensando en este momento, digo, vale, el que hace una promoción de vivienda libre, pues la vende y ahí viven los ricos. El solar que da digamos que el público que se le da gratis al que promueva una vivienda a 1.200, 1.000 tal, pues bueno, ahí vive la clase media. Y la vivienda pública que se hace en un suelo público con una empresa pública, es decir, con un beneficio cero para los 1.000 euristas, pues vale, ahí viven tal. No estaremos creando unos guetos ahí sociales. ¿Hay alguna posibilidad, contempla la legislación para mezclar esas cosas? No, María, está muy bien porque me permite aclarar algo que no lo dije durante el tema. El suelo para vivienda protegida, que es el que se deriva de los 10%, es en unidades de actuación, en suelos urbanizables. Sobre todo, las unidades de actuación pueden estar más o menos dentro de las ciudades. Los suelos urbanizables están en la periferia. Siempre dicen, bueno, es que entonces estas siempre van a ir a la periferia. Pero los suelos dotacionales están en medio de Oviedo, están en medio de Valencia, están en medio de tal. Ahí es más, es que van contra la gentrificación. Que por cierto, en el tema, bueno, yo coincido contigo de lo que comentábamos antes de las regeneraciones urbanas en Barcelona, ¿no? Hay que tener cuidado porque si no entra la administración pública calificando y metiéndose a hacer vivienda pública a precio asequible permanente en del 50 o el 60% de todas las viviendas que se hagan ahí, eso se gentrifica y acaba siendo el sojo, ¿eh? Pero bueno, ya veremos a ver cómo se resuelve eso. Pero en cualquier caso, fijaros que los suelos dotacionales tienen la gran ventaja, bueno, os he dicho, no hace falta que sea una parcela dotacional que no esté edificada. Es que encima de un colegio existente, ¿qué problema hay para poder hacer unas viviendas encima? O sea, los suelos dotacionales están en todas las ciudades, en todos los temas, y repito, además, ¿a quién se destina? No se destina a etnias y gitanos y no sé qué, se destina a los arquitectos, a los abogados, a los ingenieros, a los camareros, a los médicos en Baleares, que no pueden ir un médico allí porque les cuesta más el alquiler de la vivienda que el sueldo de médico que le dan, ¿no? Por tanto, primero, no hay lucha, no hay segregación social porque están mezclados, ¿eh? Y segundo, además es que se localizan por toda la ciudad. Por lo tanto, al revés, es un tema que ayuda a evitar la segregación social del espacio y la gentrificación. Ayer comentábamos, aprovecho ahora para decirlo, aunque bueno, es de ley de suelo, el tema de la edificación sustitutoria. Todos los solares que están sin edificar y que han cumplido los plazos, aquí tenemos, Alexis, desde Franco, que solar que esté sin edificar o edificio rehabilitable que no esté rehabilitado en un plazo concreto, hay que expropiarlo porque la función pública es que se hagan las viviendas, se hagan tal cual.
Solares sin edificar y edificios rehabilitables, en España hay tropecientos millones. ¿Cuántos casos conocéis? Yo llevo 50, ¿eh? ¿Cuántos casos conocéis de solares o edificios que conoceréis en Oviedo y en Gijón y en Valencia y en Madrid, donde queráis, que están sin edificar o sin rehabilitar y que han salido a concurso para que se edifique? Yo, perdón, no conozco prácticamente ninguno. Bueno, ese es otro de los temas que la administración pública, no solamente española, no solamente tiene que asumir esa capacidad de promover, de convertirse en promotor inmobiliario público, sino también de fomentar que los privados hagan estos temas. De hecho, en Valencia, y también aprobado por el Partido Popular, ¿eh? Y lo digo yo, en fin, lo digo con satisfacción, yo que no tengo nada que ver con el Partido Popular, ¿no? Allí ponen que en el concurso, sabéis que la sustitución del propietario incumplidor de los plazos se puede hacer bien por expropiación de la finca o del solar, o bien por la expropiación, si queréis, de la facultad de participar. O sea, que sale a concurso la edificación del solar y se reparten los pisos, o sea, no hay que quitarle al propietario lo que tiene, ¿no? Se reparten los pisos entre el agente edificador, que ya se ha dicho, o el agente rehabilitador, y el propietario. El edificador se queda con los pisos que equivalen al coste de edificación y el resto de los pisos equivalen al valor del suelo para el propietario, ¿no? Bueno, ese sistema, pues en Valencia, y repito, es el Partido Popular que lo metió, no solamente a la hora de adjudicar al promotor que mejor proyecto presente y no sé cuándo, lógicamente se valora positivamente al que más rápido lo hace, al que más barato lo hace, pero también se valora al que más viviendas protegidas privadas pone con las viviendas que se quedan, ¿no? Con lo cual es otra forma de obtener imaginaos, yo que sé, un solar en la calle Uría, comentábamos ayer, ¿no? Que no lo sé si lo habrá y no lo habrá, ¿no? Pero bueno, es un solar en la calle Uría con esta normativa en Valencia, ¿no? Bueno, pues resulta que se podrían conseguir viviendas protegidas en la calle Uría, ¿eh? Viviendas protegidas con este sistema y el ayuntamiento apoyó exclusivamente en la musculatura privada. Y por cierto, garantizado el beneficio empresarial razonable del promotor sin ningún problema, porque con la memoria de habilidad comentábamos ayer que se garantiza. O sea, por lo tanto, tenemos una caja de herramientas, y eso quiero deciroslo, porque llevo trabajando con este tema. Tenemos una caja de herramientas técnico-jurídico-urbanísticas que son absolutamente correctas y solventes para dar respuestas a los problemas legales que tiene la gestión en la ciudad. Y si no se hace es porque no se conocen o porque falta esa iniciativa por parte de la administración pública, bien para promover vivienda pública o bien para fomentar a los privados que la hagan, ¿no? Muchas gracias. Ya veo manos levantadas. Vamos a hacer dos preguntas a Gerardo. Sí, mientras tanto, vamos a ir colocando las sillas para el coloquio, para poder hacer preguntas a todos, ¿no? Vale, ¿dónde vi? Yo quería decir, Mariana, lo que dijiste tú de los guetos sociales. Ojo con los guetos sociales de hoy en día, que somos gente muy formada y me considero ya dentro del gueto social porque tengo a todos mis amigos ingenieros, arquitectos, abogados, no pudiendo acceder a ningún tipo de vivienda. O sea que el gueto social estaríamos formado por una parte muy formada de la población, una parte joven que es imposible en la actualidad el acceso a vivienda. Esos serían los guetos sociales de hoy en día, yo creo. Y por otro lado, también me gustó mucho escuchar, Gerardo, lo que comentabas con respecto a lo que se trata dentro de las administraciones públicas, porque a mí me parecía inconcebible, por ejemplo, la charla de Raúl Santos con las aldeas rurales, ese suelo que cedía la administración pública para que la empresa privada coloque residencias para mayores. Y yo pensaba, ¿no puede tener la administración pública personas trabajando en ese tipo de proyectos en vez de estar resolviendo única y exclusivamente licencias? Claro. Y no tendríamos que recurrir a la parte privada con la población envejecida que tenemos en Cantabria o en Asturias. Claro. ¿Dónde están las administraciones públicas? Es que la administración, vamos a ver, no podemos olvidar que el urbanismo, hay dos patas estructurales en la disciplina urbanística. El urbanismo es una función pública,
que todo lo que dice, que se materializa en el planeamiento y lo dice, aquí hay que hacer viviendas, aquí hay que no sé qué. Y la facultad de urbanizar y edificar es una facultad pública, que puede delegar la musculatura privada y la delega en el 90% de los casos, y me parece muy bien, porque necesitaría la administración pública tener un aparato tremendo. Pero, hombre, todos los temas de interés general, lo de las viviendas públicas de iniciativa pública o fomentar el que se hagan viviendas protegidas por los particulares, como os he dicho ahora, con la ejecución sustitutoria y todo esto y tal, eso tiene que hacerlo la administración. ¿Por qué no lo hace? Vuelvo a deciros, porque tenemos una administración que pilló la inercia. Vamos, esta es mi opinión, bueno, mi opinión, que la he contrastado con muchos que le echan muchos pensamientos a la cosa y coinciden conmigo, no sé vosotros, ¿no? Pero, en fin, que coinciden conmigo en que después de la transición, o a partir de la transición, se renunció a la gestión pública, al fomento público, y se dedicó solamente, en teoría, a controlar las licencias y tal, que es lo que acabas de decir. Pero si me permites otro tema, que yo ya me cabreo con la historia. Aquí no sé, aquí me dijisteis que no se hace. En la Comunidad Valenciana, hecha por la izquierda, se ha hecho un acuerdo con la Asociación de Promotores y los colegios profesionales para hacer lo que llaman los ECUPS, no sé qué, que son equipos colaboradores, para que las licencias las informen equipos de fuera, que no los funcionarios, porque en Valencia, en Alicante, en Castellón, se tardan 18 meses en dar una licencia. Entonces, la forma de resolver es que me lo hagan de fuera. Yo le dije un día a uno de los concejales de urbanismo de nuestras ciudades, digo, oye, lo que tienes que hacer es cierra urbanismo, ¿no? Porque no gestionáis viviendas, no gestionáis público. Y ahora el control de las licencias se privatizan y se externalizan fuera. ¿Qué coño hacéis en urbanismo, no? Bueno, es que, vuelvo a deciros, esa alergia a la gestión pública, al fomento público y tal, ha sido tremenda y la arrastramos y va a ser muy difícil cambiarla. Pero esta es la emergencia social y en los problemas que tiene el urbanismo en España, que en estos momentos, bueno, es que, repito, o se resuelve el tema o montamos una mercería porque esto se cierra. ¿Me siento aquí? Vale, entonces ya está. ¿Hay alguna pregunta? Bueno. Perdón. Pasamos. Bueno, yo como trabajadora en la administración local me siento un poco aludida. Entonces, el problema que tenemos principal, yo estoy al frente del servicio de licencias en Oviedo, estoy con mi director aquí, Jorge, también, y hoy mismo envié un correo a mi concejal porque no tenemos medios ni para resolver licencias ni para nada. Entonces, primero habría que eliminar la tasa de reposición, habría que concienciar a la gente, habría que hablar con los jueces que no descarguen la responsabilidad en los técnicos municipales, sino en los técnicos proyectistas. Es decir, esto es un problema, un macro problema gigantesco, que no es tan fácil como decir, vamos a dedicar urbanismo en vez de informar licencias, que encima damos la brasa a los proyectistas, a la gestión de un plan de vivienda. Entonces, es algo muy complejo que habría que atajar desde los poderes públicos, a nivel estatal, a nivel judicial y a todos los niveles. Claro. Entonces, es algo inabarcable por los ayuntamientos y a nivel nacional, claro, por todo el conjunto de España. Esto es un macro problema. Entonces, simplemente dejar eso sobre la mesa. Estoy de acuerdo. Es muy fácil hablar, pero no tenemos medios. Vamos a ver. Para todo yo no lo le que echo nos la culpa. Yo no responsabilizo a los funcionarios. Los funcionarios son unos mandados, entre comillas. Quien tiene la responsabilidad, y no es que sea el concejal, bueno, como eso que se dice ahora, es el sistema. Es que tenemos un sistema público de la administración, de gestionar la administración local desde la transición, en el que cada vez ha ido dejando que los temas se vayan privatizando, se vayan dejando. Bueno, pero ¿qué problema tiene? Yo le decía un día a la anterior concejala de urbanismo, digo, vamos a ver, mira ese edificio, Sandra, que está ahí enfrente, que tiene 4 plantas, le hace un arquitecto, en 2 meses hace el proyecto y calcula las instalaciones y la estructura y no sé cuánto y tal. Bueno, ¿cómo es posible que en 2 meses o 3 meses te hace todo eso y viene al ayuntamiento? ¿Qué es lo que tiene que ver el ayuntamiento? Si cumple la altura máxima, si cumple los usos, las superficies de vivienda, eso con un programín así un poco tal, sofisticado, podría hacerse. ¿Cómo se pueden tardar 18 meses en dar eso? Bueno, si vais por el Ayuntamiento de Valencia, veréis a los vedeles con carritos
llevando los expedientes, porque hay 7 departamentos. Para una licencia hay 7 departamentos, que uno es planeamiento, otro gestión, otro disciplina, otro jardinería, otro obras públicas, no sé qué. Acabas cayendo en una oca, claro, son 18 meses. Claro, la solución es decir, la saco fuera, pues entonces cierra urbanismo, ya, ¿qué es lo que hace? Bueno, no es culpa, por lo tanto, no es responsabilidad de los técnicos, y ni siquiera es responsabilidad de los técnicos, de los responsables municipales. Si me permitís, o sea, ampliando un poco, sería de los partidos. Que los partidos políticos digan, bueno, ya está bien, vamos a coger la administración española. Lo primero, 8.800 municipios. ¿Qué hace España con 8.800 municipios, no? Y segundo, vamos a ver qué pasa con la administración. O sea, porque si la solución es que como se retrasa mucho la licencia, la saco fuera, pues coño, vaya forma de solucionar. Como a mí no tengo funcionarios para dirigir, que promuevan la vivienda y que cobren los alquileres, que me lo hagan los particulares, es que, bueno, pues cerremos. Bueno, con ese esquema, con Trump y el Bolsonaro y todos estos que vienen ahora, que odian lo público y van a acabar con lo poco público que hay, vamos a convertirnos en, no sé, en un estado del malestar absoluto, donde la administración pública no va a tener capacidad de nada. Intentemos, por lo tanto, hombre, que los responsables públicos de los poderes públicos de España sean fundamentalmente a través de los partidos políticos y sobre todo los partidos políticos mayoritarios planteen un análisis, una reforma de la estructura administrativa, porque si no, no vamos a resolver nada. En el tema de la vivienda, lo que nos ha traído hoy, si la administración pública no entra a promover vivienda pública, como os he dicho, bueno, yo no conozco otra solución. No podrán hacerse viviendas para lo que decía la compañera, para los arquitectos, ingenieros, abogados, de los 7, 8 primeros años de su profesión, para los camareros y para todo el mundo. Bueno, pues si no se puede resolver, un día van a acabar quemando algo. Bueno, o sencillamente se convertirán en norteamericanos, en Estados Unidos. Bueno, pues aquí el sistema es así, y el que tiene pasta, pues tendrá una vivienda, y si no, que le den morcilla. Bueno, a lo mejor nos resignamos, ¿no? Pero, hombre, la verdad es que viendo que estas propuestas que yo planteo son plausibles, pero son plausibles porque están experimentadas en Europa desde hace 100 años. ¿Y qué problema hay? O sea, ¿no hacen las empresas privadas con 2 o 3 empleados y no sé qué, y construyen y cobran alquileres y no sé qué? ¿Cómo eso no lo puede hacer el Ayuntamiento de Valencia, hombre? Que es la tercera ciudad de España. Y si no, es que no tengo funcionarios. Bueno, pues contrata uno fuera. Contrata a un experto para hacer esto. O hace una empresa mixta con Pepitasa para que, cobrando ellos el 3 o 4% y tal, se encargue de estas cosas bajo tu dirección, obviamente, ¿no? Pero si no se hace, pues amén, Jesús. Bueno, que están aquí todos mis compañeros que querrán hablar. Gracias, me pongo aquí y sigo respondiendo a lo que me digáis.